Entonces, la criatura que sepa dominar el cuerpo mental logra tener en su aura ese color amarillo traslúcido que simboliza o significa que ha hecho un gran trabajo de limpieza de su inti o de su mente. ¿Y cuál es el habitáculo de la mente? El huerzón o el corazón, que también hay que limpiarlo, hay que limpiar el corazón para poder limpiar la mente. Entonces, se me señala que para poder iniciar con esa preparación, y lo asumo de esa forma, es que el iniciado debe de empezar a ordenar su propia vida. Por ejemplo, el orden, ¿verdad? Tener sus cosas personales arregladas, ordenadas, su ropa ordenada, los calzapios, todo absolutamente todo de sus pertenencias debe de estar en perfecto orden, porque de esa forma estamos organizando también nuestro mundo interior. O si no, imagínense vuestra merced venerable Fagbudi, en el caso de una Eva que se consiga un varón que es desordenado, la carga que va a tener esa Eva, o un varón que se consiga una Eva desordenada, pues ¿cómo va a hacer esa Eva para sostener a ese varón cuando sean pareja? O sea, va a ser algo difícil. Primero hay que saberse sostener, entonces la primera disciplina es ordenar sus propias cosas. Bueno, una de las cosas que cuando los jóvenes van creciendo es que los padres le dicen, mantenga el cuarto organizado, mantenga su ropa ordenada. ¿Por qué será? Sabemos que en las doctrinas de los venerables maestres, ellos son la representación, los padres físicos, biológicos, son la representación de Dios. Entonces, cuando ellos nos mandan que mantengamos todo organizado, es porque realmente lo que reflejamos externa inti es lo que llamamos interna inti. Cuando una criatura es desordenada es porque interna inti tiene un montón de emociones que no sabe identificar, que no sabe ni qué hacer con su vida, no sabe a dónde ir y además no tiene una percepción de quién es. Entonces, una de las cosas muy importantes y principales es el orden, como su merced lo menciona. Así es. Entonces, dentro de ese orden, ya para ir avanzando por el tema de la sexualidad, hay unos aspectos que nos identifican de los taoístas al mundo profano. Dentro de ese orden, por ejemplo, está el marcar la ropa. Yo le cuento una anécdota venerable Fagbudi que me sucedió con la marcada de la ropa, que no es solo inti, para evitar que otra criatura se ponga en nuestras prendas. Esto lleva a una connotación espiritual más allá del solo hecho de evitar que alguien se ponga en nuestras prendas. Resulta que en una ocasión cuando fui a cuidar a mi madre, cuando ella se estaba alentando, yo tenía que reposar muy pocas horas y tenía que trastear bastante. Y en ese tiempo, pues por el trasdío no era capaz de madrugar. Entonces llegó un día en que yo dije, pero no quiero volver a madrugar porque los seres anhelan, después de cierto tiempo en que ya se lleva la disciplina, anhelan respirar el prana de la madrugada. Entonces se me ocurrió en el instante, porque la ropa que tenía puesta en esos días no estaba marcada. Entonces dije, voy a marcar la ropa. Y empecé a marcar la ropa, en especial las prendas con las que yo reposaba. Y resulta que desde que empecé a marcar la ropa, volví a madrugar. Y, o sea, una cosa muy mágica porque es como que el llamado de los seres o el simbre de los seres le da fuerza de voluntad a la viteria para poder obedecer a los mismos seres. Entonces es una cosa tan valiosa y como tan sencilla, pero a la vez tan grandiosa, porque el solo hecho de marcar la ropa otorga mucha fuerza de voluntad para que los seres se apoderen de la viteria y no la materia en medio de su mundo no obedezca a los seres. Entonces es una historia bastante especial que me quedó muy marcada. Entonces dentro de ese orden considero que el marcar la ropa es importantísimo, sobre todo si se tiene cimbres de velados. Tener los calzapios con los polos ajea. He estado en un tiempo últimamente estudiando el tema de los polos ajea, que es muy interesante, venerable Fagbudi, porque uno va identificando las distintas formas de hacer polos ajea. Resulta que no hay una sola forma, hay muchísimas formas de hacer polos ajea en los calzapios.
Se pueden hacer polos ajea en forma triangular o los tres polos ajea, digamos, con el cuero, la madera, el metal. Se pueden hacer polos ajea simbolizando los 7 chakras del templo del pie. O sea, hay tantísimas formas de hacer el polo ajea y que ya depende de cómo lo queramos hacer o para qué queramos hacer ese polo ajea. Entonces, miren que el orden digamos que trasciende más allá del solo tener las cosas ordenadas. El orden nos ayuda a potencializar la presencia de los seres en nuestra victoria y eso lo he comprobado, venerable Fadbudi. Bueno, venerable Miniajigua, hablando del polo ajea, una vez vi un video donde ya han realizado estudios sobre el polo ajea, que había un man que él le tenía polo ajea a la cama solo para hacer un experimento. ¿Qué efectos tenía en su cuerpo? Entonces llevaba como una porcel de cobre, salía de la casa por la ventana y lo enterraba en la ajea y reposaba sobre una lámina debajo del colchón, una lámina, y resulta que eso le aliviaba ciertas exigencias o dolores que tenía en el cuerpo. El nivel de estrés se lo disminuía. O sea, las bondades del polo ajea es una criatura de gran beneficio. O sea, le trae muchas bondades. Entonces, imagínense esta enseñanza que este man estaba sacando del estudio del polo ajea. Sí, la importancia de caminar descalzo por el prado, por la playa, ¿sí? Y esto ya los maestros lo habían hablado ya hace muchos heliocrones atrás sobre la importancia del polo ajea. Sí, bueno, vamos a retomar unas palabras atrás porque esto lo vamos a empalmar con algo, venerable Fadbudi. Vamos a, de pronto algunas criaturas antiguas en la doctrina, esto lo conocerán, pero para los que no lo recuerdan o los que no lo saben, vamos a entregar una porcel de las Sagradas Escrituras donde se explica cómo hacer las cuentas para poder saber en qué cierto hacer la mutacel con la pareja. Pero lo vamos a dejar para más adelante, para que estén atentos hasta el final de la conferencia. Bueno, eso suena muy interesante. Bueno, también quiero decirles una frase muy importante. Y se las voy a decir varias veces, en varias ocasiones, porque de verdad esto les va a servir muchísimo. Sí, ya que vuestra merced hablamos de que el marcar la ropa, el madrugar, son cosas tan mínimas, tan chiquitas, que quizás las personas dirán, bueno, eso es insignificante, ¿sí? Pero resulta que las axeles más chiquitas son más importantes que las intenciones más grandes. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta porque lo más chiquito es donde se obtiene el premio más grande. Así es, venerable Magdo.